Compañía Espías Armagedón es la nueva entrega de la saga de acción y comedia sobre niños convertidos en espías para salvar el mundo. La película inicial de la franquicia debutó en 2001, marcando el primer éxito de su creador y director en Hollywood. Ahora, Robert Rodríguez la reinventa para una nueva generación. He hablado con muchos padres que vieron la película cuando niños y que ahora tienen hijos. Han pasado 20 años. Es un momento perfecto para traerla de vuelta y que puedan verla y divertirse con ellos. Sus propios hijos, criados viendo su trabajo, ahora son parte integral de su equipo. Son mis colaboradores en todo, mi compositor, mi co-guionista, mi diseñador de videojuegos y mi escenógrafo. Mi hija creó todos los dibujos y este emoji y canta la canción principal. Otro de mis hijos es coeditor. Parecía un buen momento para continuar con esta serie que es única porque no hay otra franquicia en Hollywood hecha por una familia para otras familias. Rodríguez es un padre orgulloso. Oh sí, estoy súper orgulloso de ellos, absolutamente. Y le encanta trabajar en familia. Estamos haciendo películas basadas en nuestra experiencia como familia. Cuanto más trabajamos, más tiempo compartimos juntos. Esta serie es nuestra creación. Es como nuestra versión de James Bond. Y una que espera que tenga varias secuelas en Netflix. En un referendo histórico, los australianos rechazaron la modificación propuesta en 2017 por líderes indígenas para agregar un capítulo a la Constitución y establecer la voz indígena. Este órgano de 24 miembros elegidos por las comunidades cada 4 años representaría a los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres ante el Parlamento y el gobierno. Para tener éxito, el referendo necesitaba una doble mayoría a nivel nacional y en 4 de los 6 estados. Sin embargo, 1 hora y 25 minutos después de cerradas las urnas en la costa este, se confirmó que no pasaría en la mayoría de estados. Las cifras finales se conocerán el 27 de octubre debido a los votos postales y en el exterior. El primer ministro laborista, Anthony Albanese, respaldó la propuesta como una oportunidad para abordar las carencias en salud, empleo y educación de estas comunidades. Sin embargo, los opositores argumentaron que dividiría a la población por raza y generaría más burocracia, considerando que ya hay representantes aborígenes en el gobierno. En Australia, el voto es obligatorio. De los 25 millones de habitantes, más de 17,6 millones de mayores de 18 años estaban llamados a votar. El país cuenta con más de 812.700 aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, el 3,2% de la población que han vivido aquí desde hace más de 65.000 años. Esta decisión popular significa que, al menos por ahora, no habrá cambios en la representación política de estas comunidades. El recién electo presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunirá el martes con el mandatario saliente Guillermo Lasso para comenzar la transición. Noboa se impuso con un 52% de los votos a su rival Luisa González. En un discurso de apenas 2 minutos y medio, Noboa habló de progreso y de trabajar por un país golpeado por la violencia, la corrupción y el odio. Es el presidente más joven en la historia de Ecuador con apenas 35 años. Entre sus principales propuestas está la de impulsar una consulta popular para reformar el sistema judicial, además de encerrar a los delincuentes más peligrosos aislados en barcos, en barcazas. Pero solo tiene 12 de 136 asambleístas. La mayoría de las curules están en poder justamente de su rival en las elecciones, Luisa González, que forma parte del partido del exmandatario Rafael Correa. Ese partido tiene 50 legisladores, pero el número mágico para poder hacer cambios en la asamblea es de 71, por lo que las alianzas van a ser cruciales. Frente a todo esto, ya Noboa dejó claro que aspira a la reelección en el año 2025, porque recuerden que este mandato es transitorio de apenas 1 año y 6 meses. Y ha sido convocado este mandato transitorio luego de que el actual presidente Guillermo Lasso convocara al recurso conocido en Ecuador como muerte cruzada. Es decir, disuelve la Asamblea Nacional para evitar un juicio político en su contra por supuesta malversación de fondos y luego tiene que convocar a elecciones anticipadas que son las que se registraron ayer 15 de octubre en Ecuador. Desde Quito, Ecuador, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Telearuba.